El derecho es un sistema de normas jurídicas dictadas por un órgano facultado por el Estado, que busca regular la conducta de la sociedad para un bien común, orden y bien social. Derecho objetivo. Conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Son reglas de conducta que una sociedad determinada van a gobernar las relaciones de los individuos entre ellos. Ejemplo, el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que toda persona tiene derecho a la educación. Derecho subjetivo. Es el poder que me otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona. Ejemplo, yo tengo derecho a estudiar porque viene en el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho vigente. ¿Qué es el derecho vigente? El derecho vigente es aquel que en la actualidad se debería de cumplir. ¿Por qué digo se debería? Pues porque muchas veces no cumplimos estas leyes que nos acatan. Un ejemplo que podríamos decir de derecho vigente es el derecho a votar, que todos deberíamos de cumplir esta obligación que nos impone a todos los mexicanos, que hasta la fecha no ha sido derogada. Recordemos que para que un derecho deje de ser vigente, se tiene que derogar o abrogar. ¿Qué quiere decir esto? Derogar es dejar sin efecto una ley o reglamento, y abrogar es cuando se reemplaza por completo o se elimina por completo una ley. Derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Podemos decir que el derecho positivo es un derecho temporal, porque es creado por los hombres, se cumple en una determinada sociedad y en una cierta época. Obedece a un pacto social y jurídico establecido por una comunidad. El derecho positivo es cambiante. Por ejemplo, en la actualidad, pues matar está mal, pero ha habido épocas de guerra en donde han permitido la muerte. Entonces podemos decir que el derecho positivo se caracteriza por ser el derecho escrito, que continuamente está cambiando. Cuando hablamos de derecho natural, nos referimos a un conjunto de normas y principios jurídicos derivados de la naturaleza y la razón humana, como principios inmutables y universales. Es entonces inherente a todas las personas sin importar clase, etnia o nacionalidad. El derecho legislado es aquel cuyas disposiciones han sido redactadas en documentos escritos y son producto de un proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan las normas jurídicas. Es importante mencionar que la propia normatividad regula el procedimiento que debe seguirse para legislar, así como para modificar el derecho ya legislado. Un ejemplo puede ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho consuetudinario es aquel cuyas normas están constituidas en las costumbres, prácticas o creencias jurídicas de un país determinado, por lo que este tipo de derecho no requiere estar plasmado en una norma escrita, ya que es aceptado por una colectividad o bien una comunidad, la cual transmite de generación en generación al considerarlo como obligatorio. Algunos ejemplos pueden ser respetar la vida de otras personas, la obligación de los padres de cuidar la salud física y mental de sus hijos y no conducir vehículos cuando estés en estado ebrio. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regula relaciones entre países y la actuación de los individuos frente al Estado. En este derecho el Estado le impone a la sociedad, por lo que establece los principios y reglas que regulan la forma del Estado. Algunos ejemplos del derecho público son la defensa de los trabajadores, la condena a un criminal, el estudio del poder tributario o la sujeción de las nuevas leyes aprobadas a la Constitución. Derecho privado. ¿Qué es un derecho privado? Un derecho privado es un conjunto de normas que se regulan entre las relaciones particulares, y esto se hace entre sí y no relaciona a un organismo. ¿Y a qué se refiere a esto? Un ejemplo que puedo dar es como cuando dos personas acuerdan la compra y venta de un bien, como un automóvil, una casa, etc.
Esto queda entre ellos y no hay terceros. Derecho social. ¿Qué es un derecho social? Los derechos sociales son aquellos que nos facilitan a los ciudadanos y a las personas del país a desarrollarnos con autonomía, igualdad y libertad. ¿A qué se refiere a esto? A que todos somos iguales, a que si una persona está fumando enfrente de mí en un lugar que no se debe, tengo derecho a reclamar. Tengo derecho a reclamar un lugar público limpio, parques limpios, etc. Varios ejemplos de estos derechos sería el derecho a comer, al abrigo, al buen trato, a la libertad, al trabajo, a la igualdad, a la propiedad, hasta incluso a la identidad.